y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Ahora continuaremos a través de la epístola de Judas. Les pido que abran sus Biblias, por favor, a la epístola de Judas. Y el día de hoy leeremos versículos 1 hasta el 13. Aunque solo nos enfocaremos en los versículos 11, 12 y 13. Esta es la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tengo una pregunta importante para cada uno de ustedes esta mañana. ¿Sabes cómo identificar a un falso maestro? Si un falso maestro viene y te dice cosas que suenan bien, pero que no son bíblicas, ¿tú sabrías? ¿Sabrías cómo identificarlo? En nuestro texto del día de hoy, específicamente versículos 11 al 13, esto es exactamente lo que Judas está enseñando a nosotros, cómo identificar falsos maestros, y nos da características que sobreviven al tiempo. No es un mensaje solamente para la iglesia del primer siglo, sino que también son características que suceden hasta hoy en día, desafortunadamente, y las encontramos hoy en día, y necesitamos saber cuáles son estas características. Tú podrás preguntarte por qué es que estamos pasando tanto tiempo en esto.
es entonces porque la Escritura pasa mucho tiempo hablando sobre falsos maestros. La Escritura dice esto, entonces nosotros también debemos de hacer esto, debemos de estar conscientes. Si no somos cuidadosos de los falsos maestros, perdemos el Evangelio. Perdemos la verdad, perdemos las buenas noticias. ¿Y cómo es entonces que la Iglesia va a cumplir su misión de ir a las naciones, de bautizar y enseñarles lo que Jesús ha enseñado a nosotros? Sin el Evangelio no se puede. No podemos hacerlo por la espada. Así no funciona, ya lo hemos visto en el pasado. No podemos hacerlo con ejércitos, eso tampoco funciona. No podemos forzar a las personas. Lo único que podemos hacer es proclamar el Evangelio. Pero eso es todo lo que debemos de hacer. Y Dios hace el resto. Y por lo tanto, es importante para nosotros que luchemos por el Evangelio, por la verdad que se ha dado a nosotros, a los santos. Debemos defenderla, y es por esto que Judas escribe esta epístola. Decirle a la Iglesia, esto es lo que hay que ver en los falsos maestros. Asegúrense de que ustedes no son engañados, porque necesitamos del Evangelio. Ahora me gustaría expandir esto. El primer punto será: ayes a los falsos maestros. El segundo es las características de los falsos maestros. Y el tercero, el final de los falsos maestros. Para nuestro primer punto, ay de ellos, ay de los falsos maestros. Este versículo inicia con una frase muy importante: ay de ellos. Cada vez que esta frase aparece en la Escritura es una cosa terrible. Y a lo mejor para los niños aquí que no saben qué significa esto, esto significa algo malo, adversidad, significa catástrofe, desastre, dificultad, miseria, dolor, tragedia, problemas. ¿Ay de quiénes? Ay de los falsos maestros que Judas está exponiendo. Y vemos también a nuestro Señor Jesucristo decir ayes a los falsos maestros con los que él estaba lidiando, los fariseos. En Mateo 23, él da 8 ayes a los fariseos. 7 de ellos dice específicamente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 7 veces les dice esto. No es bueno. ¿Por qué dice esto? Son hipócritas. ¿Por qué? Porque por fuera se ven como buenos, pero por dentro son impíos. Y están guiando a personas a la condenación porque no les están mostrando la verdad. El otro ay que les da a ellos: ay de vosotros, guías de ciegos. Ellos eran ciegos, pero trataban de guiar al pueblo de Dios y no estaban haciendo un buen trabajo porque estaban siendo orgullosos. Y ellos decían: yo puedo cumplir con la ley y por lo tanto estoy bien, pero ustedes no pueden, deben corregir sus vidas. Y al hacer esto, rechazaron al Mesías, aquel de quien ellos decían que estaban esperando, y lo rechazaron. También vemos en Ezequiel esta frase, cuando Dios dice en Ezequiel 13, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas, insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Continúa diciendo en el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos.
así como los falsos maestros de los que vimos en Judas las semanas pasadas, ellos soñadores que decían, oh, yo tuve un sueño y por lo tanto lo que te digo es verdad, es correcto, está bien rechazar la ley de Dios porque todo es por gracia. Ay de ellos. ¿Qué está diciendo? Ay de ellos. Ponerlo de otra manera, se puede decir, malditos sean ellos. Esto es lo que significa esta palabra. Porque ustedes han dicho cuando Dios no ha dicho. Ahora, para poder desarrollar esto, nos da 3 ejemplos Judas de estos falsos maestros. 3 ejemplos que leemos en el versículo 11. Y es ay de ellos, porque fueron en el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos. Primero vemos a Caín. Y muchos de ustedes, estoy seguro, cuando escuchan ese nombre piensan en Caín y Abel y cómo Caín mató a su hermano por envidia, por odio, por rencor, por ira, pero también vimos que rechazó la palabra del Señor. Leemos en Génesis cuando dice, versículos 6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no seráis enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios está advirtiéndole a Caín, porque Abel dio un sacrificio aceptable, Caín dio un sacrificio, y el suyo fue rechazado. Y entonces le dio la ira, le llegó la envidia. Y el Señor incluso le advirtió, haz lo bueno, haz lo correcto, le da una advertencia. Lo que Caín debió de haber hecho es arrepentirse y decir, Señor, ayúdame. ¿Cómo es entonces que debo de adorarte? Lo siento. No lo hice de la manera correcta. Pero esto no es lo que Caín hizo. Rechazó a Dios, rechazó las advertencias de Dios y mató a su hermano Abel. Sabía que estaba en lo incorrecto, que era pecado. Ahora, de la misma manera, los falsos maestros odian la palabra de Dios y la rechazan. A lo mejor no lo dirán, pero rechazan su verdad y no quieren someterse a ella, no quieren someterse a la palabra de Dios. No quiero decir que someterse a la palabra de Dios es fácil, no lo es. La palabra de Dios nos rompe, pero nos sometemos a ella porque amamos a nuestro Dios y por lo que ha hecho por nosotros. Así como los fariseos, su odio hacia Jesús los llevó a crucificar a su Salvador, a pesar de que no había pecado en él. Y esto lo vemos hoy en día hasta la fecha. Hay falsos maestros. Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo. Falsos maestros hoy en día que dicen, yo no enseñaré a mi gente a orar, que se haga tu voluntad. Dicen, esa es una oración de derrota. Si tú terminas diciendo tu oración, a que se haga tu voluntad, entonces estás diciendo todo lo que te pedí, olvídalo, Señor, solo haz tu voluntad y listo. Incluso a pesar de que Jesús enseñó a los apóstoles y a nosotros a que oremos de esta manera, cuando Él dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ellos odian, aborrecen esto, estos falsos maestros odian esto e incluso corregirán a las personas que terminan sus oraciones diciendo, hágase tu voluntad, Señor. Ellos rechazan la palabra de Dios. Odian no estar en control, quieren estar en control y quieren engañarse a sí mismos pensando que están en control.
Pero esto no es como deben de orar, la manera en que deben de orar los hijos de Dios. Esto ni siquiera es la manera en la cual Dios oró. Leemos en Mateo 26:42, Jesús oró este tipo de oración 3 veces. Dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos orar, hágase tu voluntad, Padre. No sabemos qué es lo que va a venir en el futuro, qué es lo que va a suceder, pero decimos, hágase tu voluntad, sea que viva o que muera. Señor, hágase tu voluntad. Porque tú eres perfecto, tus planes son perfectos. Ahora Judas compara a los falsos maestros con Balaam, diciendo que ellos se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y Balaam, como podrán recordar, era un profeta pagano, no un profeta de Dios. Y fue contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel, porque el rey de Moab estaba asustado de Israel. Entonces estaban asustados. Entonces le dijo a Balaam, ve y maldice a Israel y te daremos riquezas. Entonces Balaam, ¿qué hizo? Fue por lucro. Ahora sabemos que Dios intervino y no permitió que Balaam maldijera a Israel. De hecho, los bendijo. Dios les dijo que los bendijera, pero aún así, él fue por la codicia. Y ese es el punto de Judas, que los falsos maestros siguen su codicia. Y esto lo vemos hoy en día. Es triste, pero hay muchos falsos maestros hoy en día que están absorbiendo a sus congregaciones, enriqueciéndose ellos, estos falsos maestros, mientras sus congregaciones se empobrecen. Y les dicen, invierte en mi ministerio y tú vas a poder recibir 100 veces más. Y no solo des tus diezmos, pero si tú das más allá y nos das tu dinero, entonces el Señor verá eso. Verá tu sacrificio, Dios, y te bendecirá abundantemente. Pero todo es mentira. Y son motivados por su codicia. Y Pablo habla de estas personas diciendo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Más adelante en este capítulo dice, en 1 de Timoteo capítulo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora la codicia nunca satisface. Estos falsos maestros y cualquiera que se guía con esta codicia nunca serían satisfechos. Y ahora te pregunto, ¿es la codicia algo con lo que te está tratando de atrapar? ¿Estás constantemente queriendo más y más de aquello que tú estás pensando y de lo que estás obsesionado? Por eso te digo, la avaricia es sin fin, jamás vas a poder satisfacerla. Así que pon esas cosas de lado y ven a Cristo, porque Él es el único que puede satisfacerte. Juan capítulo 6 dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que ven a Cristo y sé satisfecho. Ahora en tercero, Judas compara a los falsos maestros con Corá y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora leemos sobre Coré en Números capítulo 16.
Coré lideró una, una rebelión en contra de Moisés y Aarón, y leemos en Números 16, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y lo que vemos aquí es que Coré y su gente tenían una codicia por la autoridad, deseaban la autoridad. Y entonces le dicen a Moisés, ¿por qué nosotros estamos aquí abajo? Porque tú estás como líder. Deberíamos invertir papeles. Nosotros deberíamos de guiar al pueblo. Lucraron, buscaban, tenían avaricia ellos por la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón y no a ellos. Y esto lo vemos hoy en día también. Personas, falsos maestros que dicen que tienen autoridad. Tienen la autoridad para declarar cosas que no son, pero como si las fueran. Dicen que pueden hablar cosas a la existencia. Pueden decir tenemos poder. Dicen tenemos autoridad. Vengan, déjenme enseñarles cómo es que podemos, cómo tú puedes también obtener este poder. Y entonces la realidad es que no tienen ningún poder. Están sin ningún poder y pierden de vista el punto. Porque esto no se trata de nosotros teniendo toda la autoridad, sino confiando en aquel que tiene toda la autoridad, en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene el mundo en sus manos, aquel que venció a la muerte y al pecado, para que su gente, su pueblo, pueda poner la fe en Él, tenga vida eterna. Y si tú estás aquí hoy en día y tú no has puesto tu fe en Cristo, entonces ven, porque Él es el único que puede salvarte, el único que puede darte paz. Y tú puedes estarte preguntando si hay algo más que esta vida, algo más que esta vida material. Si te has preguntado eso, conoces la respuesta. Tú ves el sol, la luna, las estrellas, las montañas y tú sabes, hay un Dios. Y ese mismo Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora vemos aquí a Caín, que estaba enojado, pero Cristo dio su vida por su pueblo. Tenemos a Balaam, que tenía codicia y buscaba su beneficio, pero tenemos a Cristo, quien se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener riquezas en Él. Y tenemos a Corá, quien se rebeló contra la autoridad. Y tenemos a Cristo, quien tiene toda la autoridad. Este es el Cristo al quien servimos. Este es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Para el siguiente punto, las características de los falsos maestros. Y en estos siguientes versículos, Judas nos da 6 características. Así que leeremos nuevamente estos versículos. Estos son manchas en vuestras ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas da estas descripciones en grupos de 2. Lo primero que vemos es manchas en vuestros ágapes y que solo
se sirven a ellos mismos. Y um, un par de notas. Ágapes es la cena del Señor, es la manera en la que se refería en el Antiguo Testamento, de la cual tomaremos en unos momentos. Entonces, la misma palabra aquí utilizada para manchas y aquí en la Reina Valera entonces nosotros leemos que dice que son que usan la palabra manchas, pero aquí algo es claro, muy claro con esta palabra, es que son cosas malas. Estos falsos maestros son manchas, culpas que necesitan ser lavadas, que tienen que ser quitadas. Y estos son falsos maestros que se esconden en la iglesia y lo único que hacen es dañar a su pueblo. Y dice que también son aquellos que comen impúdicamente. Y aquí lo que está haciendo él es haciendo alusión al Antiguo Testamento, aquellos que eran condenados, pastores condenados que vemos en Ezequiel 34, versículos 8 al 10. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Nuestro Dios es el buen pastor, y estos falsos maestros, en contraste, ¿qué hacen? Se alimentan a sí mismos continuamente, han rechazado el cuidado del buen pastor, el reinado del buen pastor, y se han alimentado a ellos mismos. No les importa la congregación, se alimentan a ellos mismos. Solo buscan llenar sus propios estómagos, pero ellos darán cuentas a Dios, y lo acabamos de leer aquí en Ezequiel 34. Tendrán que rendir cuentas a Dios de lo que han hecho. Judas también los describe como nubes sin agua y como árboles sin fruto. Imagina que tu vida depende de la lluvia. Y para muchos, y por muchos años, ese era el caso. Y hasta cierto grado, hasta hoy en día también lo es. Si no hay lluvia, no hay sembradíos, si no hay sembradíos, no hay comida, los animales no pueden comer, hay una gran hambre, esto nos lleva a la muerte. Así que si estás en una situación así, de repente ves una nube venir y te pones muy feliz, porque hay una nube, allí viene la lluvia, pero es una nube sin lluvia. Esa pequeña esperanza que tenías se va. ¿Por qué? Porque no hay agua en esa nube. Y de la misma manera los falsos maestros dan mucha esperanza, pero en realidad su esperanza son solamente palabras falsas. Dices, sí, eso suena muy bien, pero son solo mentiras. No continúan con sus promesas, no cumplen sus promesas. Y son este tipo de nubes llevadas por los vientos. ¿Y qué significa esto? Que esto significa que son profetas que creen lo que que es popular en ese momento. Eso es lo que enseñan ellos. Y ellos, en base a lo que sucede en la cultura, es como determinan lo que van a enseñar.
Y es que Pablo también le dice a los Efesios en el capítulo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que debemos nosotros de discernir, y es por esto que Dios nos ha dado su palabra. Tenemos la verdad de Dios en su palabra, que no cambia y no es llevada por el viento. Y leemos la misma ilustración con los árboles. Árboles, dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto es muy similar a la comparación con nubes, porque tienes hambre y ves ese árbol, que es un árbol frutal, ya es otoño, debería de tener fruto, pero vas y no tiene nada. Entonces te dio toda esta promesa y esperanza, pero en realidad no tiene fruto. Pero Judas no se detiene ahí, continúa diciendo, no solo no tiene fruto, dice, dice, esto ya es malo, no tener fruto, pero continúa diciendo 2 veces muertos. O sea, están muy, muy muertos estos árboles, pero también dice, esto no es suficiente, que dice que no hay vida en ellos. Y continúa diciendo que estos árboles han sido desarraigados, arrancados desde la raíz. Pensemos en esto. ¿Qué significa un árbol que ha sido arrancado desde la raíz? Ya no es un árbol. Y el único buen que puedes tomar de él es cortarlo y echarlo al fuego. Los falsos maestros hacen muchas promesas. Cuando escuchas lo que tienen por decir, te llenas de esperanza y dices, oh, eso suena tan bien. Es exactamente lo que quería escuchar hoy. Te dicen que tus problemas se irán. Escúchame lo que te digo y tus problemas se irán. Te dicen todo lo que tienes que hacer es aprender a atraer cosas buenas a ti. Sí, solo tienes que repetir las mismas cosas. Creas un pizarrón con visiones para que cuando despiertes veas esas cosas que quieres. Y lo único que haces es hablas bendición solamente sobre ti. No hables nada negativo. Y de esa manera vas a poder atraer lo que quieres. Y aún así es como las personas se desaniman por esto, porque estas no son promesas verdaderas, no son cosas bíblicas. Esto no es lo que Dios ha prometido. Pero gracias a nuestro Dios, que a diferencia de los falsos maestros, quienes están 2 veces muertos y arrancados desde la raíz, nuestro Señor dice, escuchen esto, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú estás en Cristo y has puesto tu fe en Cristo, tú llevarás mucho fruto, no por nada de lo que has hecho, sino porque tú estás en Él. Tú estás unido a la vid. Esta es una buena noticia. Gracias a Dios nuestra salvación no depende de nuestras propias obras. No depende de que tú digas las cosas correctas hoy. Oh, yo declaré bendiciones y dije y pensé lo que dije. No se trata de si tú ayudaste a tu prójimo. No significa que hiciste algo más allá para ayudar a un extraño. Las obras no te salvarán. Lo que te va a salvar es estado unido a la vid. Poner tu fe en Cristo Jesús. Y este es un regalo de Dios.
Ahora las últimas descripciones que nos da Judas las encontramos en el versículo 13. Dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es una alusión nuevamente al Antiguo Testamento. Esto en Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos son impredecibles, y lo único que hacen es arrojar lodo y suciedad. No hay paz para los impíos. Así que internamente así es como son, buscando paz en cualquier cosa menos en Cristo, y por lo tanto no la pueden encontrar. De la misma manera los compara con estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad. Esto puede significar dos cosas. Pueden ser meteoritos que están en un momento y se van al siguiente, o puede apuntar a los planetas. No es el mismo, que no es lo mismo que una estrella para nosotros, pero aún así, incluso si habla de los planetas, sigue sin saber, porque no puedes navegar de acuerdo a los planetas, de acuerdo a su trayectoria. No son estables para esto. Y aún hoy en día vemos estas características en los falsos maestros. Son como estas olas del mar que espuman su propia vergüenza. Se ven felices y hablan de amor. Y te dicen: oh, yo te amo a ti, amo a todos, hasta que estás en desacuerdo con ellos. Y de repente ves en ellos la ira y el odio salir. También no son confiables, porque te dicen: esto es lo que el Señor ha dicho que sucederá, haz esto y el otro, pero no sucede nada. Y te dicen: oh, espera, viene en camino tu milagro, pero nunca viene. Y te dicen: no, espera un poco más, y aún sigue sin venir. Y te dicen: oh, sigue orando como te dije, pero no viene, porque Dios nunca prometió eso. Y entonces lo que hacen es enseñar a la gente a confiar en ellos y en sus técnicas y en su falsa enseñanza, en vez de confiar en Dios, confiando en ellos, que sin importar lo que sucede. Y entonces por eso es que dice Judas que para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Habla aquí del juicio. A lo mejor no has pensado en esto, pero ya no se puede poner más oscuro que la oscuridad de las tinieblas. Es el punto más oscuro. ¿Por qué? Porque este es el juicio que está reservado para estos falsos maestros, quienes vinieron con máscaras, que vinieron mostrándose como buenos maestros, pero lo único que hacen es dañar al rebaño del Señor. ¿Y qué es lo que tiene Dios para ellos? Juicio. La oscuridad de las tinieblas para siempre. Ahora, para nuestro tercer y último punto, la condenación de los falsos maestros. Para este punto me gustaría regresar al versículo 11, para que veamos los 3 ejemplos que él nos dio, para que veamos cómo es que terminaron estos falsos maestros, porque es por eso que Judas utiliza estos ejemplos. Miren a estos ejemplos. Miren cómo es que fueron juzgados. Ustedes serán juzgados de la misma manera, ustedes falsos maestros. Primero leemos sobre el odio de Caín, y Génesis nos muestra su castigo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Este es Dios hablando a Caín, después de que mató a su hermano. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín odió a su hermano, rechazó la advertencia de Dios, y ¿qué terminó siendo? Un errante,
fuera de la presencia de Dios, alejado de la presencia de Dios. En segundo vemos a Balaam, quien buscaba el dinero, y vemos en Josué 13:22. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Él buscaba la codicia, lo que él quería. Y al final de cuentas murió él. Por el tercero, Coré. De Coré leemos en número 16, 31 y 32. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, este es Coré, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Su castigo fue rápido. Querían autoridad que no les correspondía y decían a Moisés: ¿Qué haces tú ahí? Deberíamos ser nosotros los que estuviéramos en autoridad. Y Dios los juzgó por esto. El mensaje de Judas es claro. Le está diciendo a estos falsos maestros que están adentro de la iglesia, ya que es a las que está escribiendo: estos mismos juicios vendrán sobre vosotros, porque están guiando al pueblo fuera de. Y también quiero enseñarles que estos ejemplos, los verbos que Judas utiliza, se intensifican. ¿Y qué significa esto? Que inicia con aquellos que van con el camino de Caín, y luego aquellos que se lanzan en el error de Balaam, y por último aquellos que perecieron en la contradicción de Coré. Siguieron, se lanzaron y por último perecieron. Y les pregunto, ¿ustedes están siguiendo un pecado en particular? ¿Hay un pecado en tu vida en el cual ya estás empezando a seguir? Déjame decirte que tú estarás caminando al principio, pero después vas a correr, te vas a lanzar por él, porque te consumirá y no te satisfacirá. No te va a satisfacer, vas a querer más y más. Y hasta que hayas puesto todo y hayas ido por ese pecado, ¿qué va a quedar? Vas a perecer en ese pecado. Ahora quiero asegurarme que entendemos que todos hemos pecado en contra de nuestro Dios. No quiero que ninguno se vaya de este lugar pensando: oh, yo estoy tan agradecido de que yo no soy un falso maestro. Oh, me da tanto gusto que yo no soy como ellos. Si haces esto, has perdido de vista el punto. Todos hemos pecado en contra de un Dios perfecto que requiere perfección y santidad. Ninguno puede escaparse de eso. Así que la humanidad está en un poco de problemas. Porque la última vez que me miré, yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, y aún así Dios requiere perfección. ¿Qué debemos de hacer? Oh, yo no soy como el falso maestro, pero has pecado en contra de Dios y lo sabes en tu corazón. Y es aquí en donde viene el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Salvador Jesucristo, quien vino por pecadores como nosotros. Tú a lo mejor nunca has matado a nadie como Caín, pero si has odiado a tu hermano, ya has cometido homicidio en tu corazón. A lo mejor piensas que no tienes un problema con la codicia o con el dinero, pero si eres honesto contigo mismo, muchas veces te has obsesionado con algo una y otra vez hasta que codicias esa cosa y la pones por arriba de Dios, y nos hemos todos rebelado en contra de Dios. No hemos
cuidado, no hemos guardado sus mandamientos, y esto significa que somos como Caín, somos como Balaam, somos como Coré, y necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Salvador, y esto es exactamente lo que encontramos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre falsos maestros y nosotros, la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre Caín, Balaam y Coré y la iglesia? Solo Cristo. No es que tuviste mayor fe que ellos, no es que trabajaste más duro que ellos para salvarte, no es que hiciste obras buenas hacia las personas, es solo Cristo el que ha venido a salvar a su pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Jesús vino y tomó esto en la cruz por su gente, por su pueblo. Tomó Jesús la ira de Dios. Toda fue derramada sobre él. Pagó por nuestros pecados. Tomó nuestros pecados y nos dio la justicia para que ahora nosotros podamos presentarnos justos delante del Padre. Podemos decir ahora, no es mi justicia, yo he fallado, pero es la justicia de Cristo. El único camino, la única manera en que alguien puede presentarse delante del Padre es con Cristo y a través de Cristo, y este es el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Y en conclusión debemos entender que no podemos seguir al hombre. No podemos seguir a los falsos maestros. No podemos seguir los mandamientos del hombre. Debemos de asegurarnos que cualquier cosa que se nos enseñe tiene que estar en acorde con la palabra de Dios. Sí, hoy en día, mira a tu alrededor. Hoy en día hay muchos falsos profetas y maestros, pero recuerda que tenemos a un verdadero profeta, un verdadero maestro, y su nombre es Cristo. Falsos maestros son como manchas, pero Cristo es el Cordero sin mancha, no hay pecado en él. Los falsos maestros se alimentan para ellos mismos, pero Cristo es el buen pastor, que no solo alimenta a sus ovejas, sino que da su vida por las ovejas. Los falsos maestros son nubes sin agua, pero Cristo es la fuente de la vida, y aquel que toma de él nunca tendrá sed. Los falsos maestros son llevados por cada viento de doctrina, pero Cristo es nuestro fundamento, y Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Los falsos maestros son como árboles sin fruto, arrancados desde la raíz, pero Cristo Él es el vástago, Él es la vid, y nosotros los pámpanos, y cualquiera que esté unido a Él vivirá para siempre. Los falsos maestros son como estas olas violentas, pero Cristo es el que viene con una sola palabra y puede callar los mares, calmar las aguas. Son estrellas errantes cuyo fin es oscuridad. Esos son los falsos maestros, pero Cristo es la luz del mundo. Y cualquiera que lo sigue a Él no caminará en oscuridad, pero tendrá la luz de la vida. Él es nuestra luz, y su pueblo jamás estará en oscuridad. Y Juan en Apocalipsis, hablando sobre los cielos, dice, la ciudad no tiene necesidad, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Amén.